Sarria, soy la curadora del espacio de ONU y también fui la curadora de este proyecto Cruceros y acompañé a Juliet en ese proceso. Bueno, Guillermo Vanegas, que es nuestro invitado del día, es curador, profesor y crítico de arte, y pues Juliet Morales, que es la artista que hizo el proyecto que acaban de ver, Cruceros, es artista de la Universidad del Cauca, es artista MISAC también. Ha participado en muchas exposiciones en El Dorado, que también nos acompaña hoy, y en el Salón Nacional de Artistas, en el Museo de la Tertulia, bueno, otras muchas que no tengo ahorita tan presentes. Y ya la idea es que conversemos un poco sobre lo que ustedes acaban de ver, sobre el proceso para Juliet, también sobre trabajos anteriores en la obra de Juliet, sobre el proceso curatorial, un poco el desarrollo de todo este trabajo. No sé si quiera... Vale, entonces para como darles la estructura de la presentación que vamos a hacer, vamos a dialogar en torno a la obra, por supuesto, y también como tratar de entenderla dentro de un premio que en la situación actual se antoja extraño, como un premio de adquisición para artistas jóvenes, que estaría cerca a otro que es el de Colsanitas, pero este tiene unas características que vamos a destacar, o sea, como presentar la obra dentro de un contexto de participación y apoyo institucional que creo en estos momentos es justo enaltecer, y después hablar con Juliet concentrando sobre todo como la serie de decisiones que tomó respecto, por ejemplo, al acompañamiento curatorial que recibió de parte de la sección de Odeoma, y también la manera como dentro de su trabajo ya la misma Juliet es capaz de ver como una serie de cambios desde un pasado cercano a este punto. Entonces, en esto se va, como que en esos puntos se va a concentrar la charla, y después ya abrimos como espacio para preguntas de ustedes, ¿vale? Bien, entonces, digamos, yo quería empezar con una pregunta para ustedes dos, y querría, porfa, que nos comentaran cómo se dio el proceso de postulación, cómo se dio el proceso posterior a la postulación de Juliet en el Zaramodiano, y como qué tipo de diálogo establecieron ustedes para llegar pues a Cruceros. Bueno, creo que hay una cosa importante, quizás no todos sepan, lo pudieron haber leído ahí, pero este proyecto se hace gracias a un premio de la Fundación Zaramodiano que viene apoyando proyectos de artistas emergentes menores de 30 o 35. 35 menores de 35 años. Esta es la séptima. Esta es la séptima edición y es la segunda que se muestra en el espacio de ONU. La anterior fue Santiago Díaz Escamilla, ahora Juliet Morales, que era 2020, pero pues pandemia. Entonces, acá estamos 2021 y dentro de ese premio lo que hay es un proceso de nominación en el que se envían diferentes artistas que podrían participar de diferentes regiones del país, y luego hay un proceso de selección con unos jurados que es un panel nacional e internacional para desarrollar un proyecto, que es además un premio de adquisición. O sea, se desarrolla el proyecto, se da una bolsa de trabajo para producir el proyecto, y una parte de ese proyecto, la que el artista decida, entra a formar parte de la colección de la Fundación Zaramodiano, para que tengan un poco el contexto de cómo es la cosa. Y en este caso, pues recuerdo mucho, acá están pues, las dos personas que dirigen el premio, yo hice parte también del panel de jurados, porque como Odeón es un poco el anfitrión del proyecto, entonces nosotros también tenemos un voto en la selección. Y allí pues estaba el proyecto de Juliet, que fue el que salió ganador. Desde un principio, una de las preguntas que nos hicimos muchos de los jurados y también con las personas de la Fundación y Odeón es de qué manera el proyecto, dentro del contexto de otros proyectos de Juliet, que es lo que hablaremos ahorita, podía expandirse un poco, porque en principio la propuesta era muy asociada o ligada específicamente al cuerpo de Juliet, que era como un proyecto que ya se había desarrollado
desde otras maneras. Entonces nuestra pregunta también desde un desconocimiento absoluto de lo que Juliet nos estaba proponiendo, de la cultura Misak, de lo que significaban los cruceros, era cómo se conecta todo esto con este territorio del que Juliet nos está hablando y con una comunidad y no solamente con un artista y con una obra. En esa medida hicimos algo que el premio no había hecho hasta el momento, y fue que yo viajé, o sea, se hizo un trabajo de campo, yo viajé a Guambía para trabajar con Juliet allí y para poder entender mucho mejor de qué se trataba el proyecto, y ahí empezamos pues como todo un trabajo de un poco de transformación de la propuesta hasta lo que sucedió hoy, que no sé si ya quieres tú. Sí, hola, buenas tardes para todos. Bueno, no sé si conozcan Silvia Pauco, está ubicado en el oriente del departamento del Cauca. Y nuestro resguardo se ubica a 10 minutos desde el municipio, o sea, está ahí al ladito. Yo vivo en ese territorio y bueno, lo que decía Alejandra es que si era necesario poder compartir ese espacio con ella para poder acercarnos más también a lo que iba a ser la imagen final, ¿no? Entonces yo a Alejandra por teléfono le había contado muchísimo lo que había pensado de manera individual. Venía pensando mi participación como artista dentro de la comunidad, o sea, desde el cuerpo, desde mi cuerpo como mujer individual, un poco todavía, una experiencia muy individual, pero también venía ahí experimentando el campo colectivo, ¿sí? A través de las mingas. Y en este proyecto pues inició siendo un proyecto performático de mi cuerpo dentro del territorio, recorriéndolo, y a ello se le había agregado la simbología de los cruceros, que son los collares que cargan estas mujeres. Ya les iré contando pues qué significan ellos y qué son. Entonces con Alejandra pues en ese momento cuando nos encontramos y vemos que hay un territorio y que hay más personas detrás de todo esto, que es una historia un poco más amplia, que no es solo mía, pero que yo había intentado reducir eso a un elemento simbólico, ¿no? Entonces pensábamos que su presencia o esas historias podían tomar una presencia más física dentro del proyecto plástico. Es así como pues Alejandra me deja la inquietud ahí de pensar cómo poder involucrar de manera física o bueno, a través de otros elementos la presencia de estas mujeres. Entonces, bueno, me queda esa tarea durante la pandemia. Empiezo, bueno, Alejandra me recordaba mucho también lo que había sido mi muestra de la obra Resistencia. No sé si algunos ya la hayan visto, pues se basaba en otro ritual también del matrimonio, en el que convoqué a muchas mujeres a hacer una reinterpretación de ese gesto de la danza en el matrimonio. Entonces fue un performance donde participaron más de 20 personas, más de 20 mujeres, una minga bastante grande, y pues pensando en eso Alejandra me dijo, bueno, pues yo creo que puede ser un proyecto en el que podamos visibilizar esa presencia otra vez. Y bueno, con esa tarea, más adelante pienso ya en trabajar con 4 mujeres específicamente. Se redujo bastante porque también vuelvo a pensar en el número cosmogónico de nuestra cultura, que es el número 4, el número 4 que se utiliza para nuestros rituales. Entonces se usa para la limpieza del cuerpo. Es un número que el médico tradicional siempre tiene en cuenta en medio del ritual de la limpieza. Es algo que el médico va a recomendar siempre cuando uno va a entrar a un lugar sagrado, a las lagunas, a la misma huerta. Cuando hay un mal sueño, pues entonces siempre hay un gesto con las manos y el cuerpo, que es sacar eso del cuerpo 4 veces, ¿sí? Hasta que quede limpio. Entonces muchos de los trabajos, videos, performance, fotografías o serigrafías siempre son relacionados con este número, siempre en una edición de 4 o menos que eso o alrededor de ese número. Entonces las obras siempre terminan siendo muy limitadas, por esa razón no me gusta, a pesar de que también he usado la serigrafía como una forma de una técnica de impresión innumerable, pues al final termina siendo casi que obra única. En el momento de esas serigrafías que fueron 4 movimientos, pero bueno, un trabajo también bastante grande en un formato, pero que termina siendo una obra única, por ejemplo. Entonces en este caso el número 4 pues se vuelve una forma de limpieza, de ritual y de convocar a estas mujeres bajo esa misma
idea y bueno, empiezo a hacer los bocetos, a hacer los storyboards, que son los que, con lo que empiezan a organizarse las ideas en la cabeza. Y empiezo a pensar también en la fragmentación. Los videos siempre los he pensado de manera fragmentada. El cuerpo, bueno, la idea de la fragmentación viene también hace ya varios años atrás. Siempre había pensado el cuerpo en unos primeros planos, en resaltar muchísimo ciertos objetos simbólicos. Y aquí había unos bocetos muy viejitos de la universidad en los que me había grabado los pies, el sonido de los collares, pero no era una idea muy clara, ¿no? Y ahora pensar, bueno, ahora teniendo como más herramientas como el territorio, el trabajo colectivo, las mingas, tienen en cuenta el cuerpo, como que se fueron sumando esas tres cosas y ya pude pensar en que esto ya podía construir un cuerpo completo, ¿no? Y de pronto al final, como en los videos que se ven abajo, abajo en la sala, ya aparece el cuerpo figurativo, es decir, es un cuerpo completo. Pero antes de que aparezca este cuerpo completo es traer esas imágenes, ¿no? Lo que componen este cuerpo, que es el territorio, todo lo que ven en el paisaje, en la parte de arriba, y lo que va en el centro, que son los collares, y que esos collares para estas mujeres representan el árbol genealógico de sus familias. Y en sus pies, pues, que es esa caminata tan larga que estas mujeres han tenido dentro del territorio. Son mujeres mayores que tienen 79 años, 90 años, 50 años. Entonces son mujeres que cargan una experiencia y una memoria, pues, que está haciendo, que es necesario poder ya heredar. Entonces, si estos días empiezan a recopilar esta información y pues empieza a ser muchísimo más amplia, y ya Alejandra le empieza como a mandar los nuevos bocetos para ir pensando en cómo se va a organizar esto. Bueno, pues el inicio como que uno se desborda también en imágenes. Habíamos pensado que ahora a involucrar más cosas, había pensado en otro performance dentro de la misma sala, traer un archivo de pronto un poco más amplio, pero es que ya el hecho de ser solo una minga pues implicaba mover bastantes personas, y no es solo una minga de encuentro, sino que es una minga en la que se invita a comer, se invita, es convivir con la persona, conocerla. Y para poder acercarnos también a las mamás, pues eso sucede a través de otra persona. En el territorio siempre se ve, está muy mal visto que una persona joven se acerque a una mamá o a un taita mayor a pedirle un favor, ¿cierto? Porque nadie lo conoce, nadie conoce su proceso social dentro del territorio, y si uno es joven, pues casi que se evidencia que el recorrido ha sido muy corto. Entonces, este acercamiento lo hago a través de mi mamá. Es mi mamá la que me acompaña a cada casa a hablar con ellas, y pues el primer acercamiento siempre es contar quiénes somos nosotros, de qué familia somos, de qué vereda somos, quiénes son nuestros abuelos, nuestros papás, y por último decir que yo soy su hija. Ya en ese momento es cuando empiezo a contarle cuál es mi intención, por qué estoy en su casa, después de haber intercambiado pues varias visitas, de llevarle cosas, de sentarnos a conversar y de interrumpir además su trabajo, porque son espacios que encontré así en las tardecitas después de que ella trabajaba y que estaba cansada y que tenía que descansar para poder el otro día volver a trabajar. Entonces siempre fueron espacios muy cortos, pero de bastante insistencia, pues, de ir y volver y conocernos un poco más. Y bueno, ya cuando ellas conocieron la intención, pues todavía creo que era un poco muy borrosa la imagen que se iba a lograr al final. Les contaba que quería hacer unos videos de sus pies, que era muy raro, como de sus rostros, pero entonces ellas levantaban su cara para que les tomaran como la foto de una manera muy rígida, como esperando que la cámara soltara su flash y pudiera extraer su imagen. Pero en este caso lo que yo les recordaba a ellas era por qué pasaba cómo pasaba el ritual del matrimonio. Entonces, bueno, pensando el proyecto desde un performance individual, recorriendo el paisaje, pasas a recordar nuevamente el matrimonio. Y el matrimonio en nuestra comunidad Misak es un ritual en el que bueno, la pareja se prepara desde las 5 de la tarde más o menos, los vecinos, amigos, familiares
ya han llegado desde más temprano para ayudar en la minga, ¿no? A rajar la leña, a matar los animales, a cortar la carne, a liñarla, a pelar papa. Entonces todos los vecinos han estado todo el día en su casa organizando el matrimonio, de modo que a las 5 o 6 de la tarde ya empiezan a alistar a la novia, la empiezan a vestir. Entonces llega la madrina, los padrinos, y empiezan a vestirlo. Entonces dicen allá en Buen Vía que los padrinos siempre están observando cómo ha sido esa mujer, cómo es esa mujer que se va a casar, si ha sido una buena mujer o no, si ha sido una mujer juiciosa o si ha sido una mujer brincona. Y entonces, entre más desjuiciada haya sido esa mujer, entonces le colocan más anacos, que son las faldas negras que llevan abajo, ¿no? Les colocan 12, 15 anacos encima, le colocan el rebozo, le colocan los collares también, entonces entre más brincona le colocan más collares para que sienta el peso, ¿no? Ellas dicen que es así como se siente el matrimonio, y así como va a cargar todo ese atuendo es como tiene que resistir el matrimonio. Igual el sombrero, ¿no? El tambalhueri lo que hace es condicionar la mirada de la mujer y termina agachándola y siempre haciéndola mirar hacia el suelo. Ella nunca puede mirar de frente ni mirar a la persona que está al frente suyo, si no es su esposo. No puede saludar a los amigos que llegan porque es el esposo quien recibe la visita. Y durante toda la noche, eso sí, ella siempre está sentada y es el esposo quien recibe a los amigos. Cuando ya se alistan para salir a la iglesia, antiguamente, esto me lo cuenta mamá Bárbara Muelas, que también fue gobernadora en ese momento en el resguardo de Bondía. Ella me empieza a contar que ella vivió en algún momento en la entrada del pueblo y que 2 vueltas atrás de la carretera ya se sentía la llegada de esta mujer porque sus collares empezaban a sonar. Eran muchísimos collares, eran más de 4 kilos de collares de plata con el símbolo de la cruz. Entonces cargaban el collar de gargantilla, que ya cubría todo su cuello, más los cruceros que iban sonando en esa caminata. Y caminaban por lo general, sí, desde su casa, la casa de los novios, hasta la iglesia que queda en el pueblo. Es bastante lejos, es bastante lejos. Entonces, y pues antiguamente lo hacían descalzas también, entonces era una caminata un poco dolorosa, también pienso yo. Empezar a sentir la tierra de la carretera, las piedras hasta la iglesia. Entonces no me imagino estas mujeres en ese tiempo con todo este peso de los collares, los anacos, el sombrero y caminar descalza hasta la iglesia. Cosa que no sucede con el hombre, ¿no? O sea, el hombre entonces lleva su tambalhuerín, lleva sus 2 ruanas de lana de ovejo, una blanca y una negra, el rebozo y la mochila, pero no lleva, como no se lo condiciona físicamente, ¿no? A ese momento. Bueno, entonces estas personas llegan a la iglesia. Ay, mamá Bárbara dice, bueno, que también brillaba porque estos collares, además de que suenan, tienen un brillo bonito por la plata, tenían aretes, sí, como que los usaban de mucho adorno, entonces las mujeres eran vanidosas antes, eso dice ella, que les gustaba mucho también cortarse el pelo para que se les viera todo el collar que ellas usaban acá, que también era otra razón por la que empiezan a cortarse el cabello. Y bueno, el cabello también se lo cortan también para que sea más fácil hacer los oficios, ¿no? Que no estorben la cocina, que no estorben el trabajo, que no estorben esos momentos en los que uno está ocupado. Entonces, bueno, cuando ya logran llegar a la iglesia, se casan de manera católica, termina todo esto y ellos pueden subir ya a sus casas y allá después empieza el consejo entre los padrinos, los padres, hermanos que ya estén casados y familiares que ya hayan pasado por el matrimonio. Y la pareja se sienta acá enfrente de todos ellos y empieza el consejo. ¿Cómo debe comportarse una mujer indígena? ¿Cómo debe ser una buena mujer? ¿Cómo debe ser una buena esposa? Igual al esposo le dan sus consejos y pues todas las personas que están alrededor aconsejándole son las personas que van a ayudar a que ese matrimonio persista, de que llegue hasta el final, hasta el día de la muerte, que se cumpla esa unión. Después de que ha terminado todo eso es cuando empieza la danza del matrimonio, que son 4 canciones, empiezan los músicos con flauta y tambor a tocar y se preparan las mujeres a un lado, los hombres van enfrente en fila también, todos ellos se toman de las manos y empiezan a bailar pues, con esta música.
Estas canciones pueden durar alrededor de 2 horas más o menos. Específicamente vuelvo y recalco eso porque pues lleva toda esta vestimenta, ¿no? que lo está condicionando. Pero lo que había pasado en Resistencia en la hora anterior era que en ese momento resalté la sororidad de las mujeres entre ellas, ¿no? Porque siempre se toman de los brazos y se apoya una en otra para que la novia no se canse, para que ella pueda resistir toda la danza. Y en este caso pues retomo este sonido que es bastante como muy delicado, como que si es de manera individual, que si es solo una persona suena muy poco en ciertos momentos, pero que en conjunto toma muchísima más fuerza. Así que pues es ahí donde nace este proyecto Cruceros, donde quiero resaltar nuevamente este sonido por la caminata de las mujeres y por la danza también, que es lo que hace que empiece a resonar en su pecho, ¿no? Este sonido. La otra parte que me cuenta mamá Bárbara Muelas es que estos collares más o menos datan desde el primer encuentro con los españoles, porque antiguamente dice ella que habían más diseños, ¿no? Como un poco más relacionados con los animales, con las plantas, y que con ese contacto con los españoles empiezan a modificar estos símbolos. Entonces, se reemplazan estas figuras por la cruz, por el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Como estas figuras católicas, y empiezan a ser parte de casi que la cosmovisión de la mujer indígena. Bueno, entonces es ahí donde pienso que es una parte fundamental para este proyecto, y es pensar en esa forma en cómo la mujer se empieza a apropiar de estos elementos que van llegando a la cultura. Tiene esa capacidad de conservar esa memoria a través de esta nueva simbología, de que no está pensando literalmente en lo católico, sino que está pensando en que esos collares conservan la memoria de sus abuelas, de sus mamás, de sus bisabuelas y de su primer contacto de esas mujeres y personas que murieron en ese encuentro violento, ¿no? de las comunidades indígenas con la colonia. Entonces ahí es donde me doy cuenta como ese valor tan grande de memoria que tienen estos collares, y por eso la insistencia en los videos, ¿no? De ponerlos siempre en un primer plano y ver cómo estas mujeres que aparecen en los videos hacen estas largas caminatas para traerlos al frente, para traerlos como casi que al presente, y estas son las mujeres pues que están a punto de heredar estos collares y que están a punto de heredar toda una memoria, un legado a sus nietas o a sus hijas. Eso es como un relato así bastante largo. Sí, de hecho, a ese relato bastante largo, eso es para ahorita. A ese relato hay que añadirle otra reflexión en torno al número 4, y son los 4 momentos que tuvo la obra para su realización, que tienen que ver como con el clima, con los tiempos de las personas que hicieron el video, con los tiempos de Juliet. Entonces, como que eso, quisiéramos como que habláramos de eso ahorita, pero yo quería destacar que el número 4 también aparece en esta obra como respecto al ejercicio de política, de la mirada que Juliet presenta sin generar un activismo como de voy a visibilizar esta práctica, voy a visibilizar a estas mujeres, o voy a rescatar para el video, para el registro, para que unos ojos mestizos o unos ojos ajenos culturalmente constaten la existencia de esto. Creo, y eso pues el diálogo con Juliet me lo mostró, y ya el conocimiento de la obra que tengo de ella pues desde que trabajé desde que trabajamos para hacer la exposición en El Dorado, eso fue en 2017. En el caso de Juliet el acto de mirar y ser mirado es muy importante. Yo lo veo casi como un insumo, como un material de trabajo. Y en el caso de Cruceros, Juliet mira a mujeres que son miradas y que están performando, o sea, yo lo estoy viendo como curador mestizo, ¿no? Que son sometidas a un performance, por ejemplo, en el matrimonio, o en el ritual que acompaña el matrimonio, y que en esa observación, por ejemplo, el hecho de que si la mujer fue brincona y se le ponen muchas prendas de vestir y que cargue mucho peso para que desde ya asuma la carga del matrimonio, esa mujer se le va a mirar, porque si se cansa, si tropieza,
Si se cae, el matrimonio va a fracasar. Entonces, mujer que mira mujeres que son miradas y nos la ofrece para que las miremos. Entonces, nosotros llegamos a esta videoinstalación y somos testigos de un acto visual donde, y eso ya tiene que ver con los 4 tipos de los que va a hablar Juliet ahora, donde si nos quedamos en el espacio los 9x4, digamos, si le dedicamos media hora al visionado de esta obra, podemos ver cómo empiezan a dialogar voy a usar otra palabra mestizo, actrices, pero no creo que sean actrices, sino donde empiezan a dialogar estas mayoras que son registradas por Juliet para que nosotros empecemos a entender el recorrido del territorio, una práctica cultural que tiene que ver también con resistencia, y aquí literalmente tiene que ver con la obra Resistencia que se realizó inmediatamente antes, y cuando se ofrecen a nuestra mirada nos interpelan respecto a nuestra, y ya lo escuché ahorita cuando tú llegaste, desde hay como una experiencia kinética, como de mareo, como de una inmersión en territorio, y es que básicamente sí, si uno se queda mucho tiempo viendo estos videos, la localización respecto al piso se ve alterada. Y lo que me interesa mucho entonces en ese sentido respecto a esa reflexión que he establecido a largo, ya lo vería como a largo plazo en términos de la obra de Juliet, es que el acto de ver, mirar y ser visto es integral. Ella antes lo hacía respecto a sí misma, era un autorretrato donde Juliet se miraba en 3 niveles: de origen indígena, que se educa en términos de, que se integra a la educación occidental y que está siempre en un espacio liminal donde puede ir y venir, y donde ir y venir le da una ventaja, como la ventaja del observador que puede intentar ser externo, pero también el ir y venir le genera un costo en su cuerpo y en su integración con la comunidad, o en el rechazo que pueda despertar en la comunidad. Y en ese sentido, ese acto de mirar, que antes llevaba a ejercicios que si los metemos dentro de nuestra tradición de cultura visual en arte contemporáneo no serían problemáticos, un desnudo femenino, en el caso de ese ir y venir, este ejercicio de mujer joven mostrándose desnuda para una imagen fotográfica, por ejemplo, o en una imagen fotográfica, plantea el problema y Juliet me llamaba la atención en ello, como de que el hombre mensaje que vea esta imagen la considerará una invitación al libertinaje, como la pornografía para nosotros los mestizos. Y entonces ahí Juliet no busca eso, pero sabe que está en un espacio, en un entorno donde no da certezas y no aporta certeza, que es lo que me parece más interesante de este trabajo, como que no nos conceda el guiño paternalista de decir, yo te voy a hacer arte activista indígena porque eso es lo que tú quieres ver, mestizo. Y eso me parece muy, muy, muy importante en esta obra, y considero que en el diálogo curatorial que establecen, eso, pasar del performance que ya se había hecho, que sería una reactualización del performance, a esto que ustedes vieron, esa decisión enriquece la trayectoria de Juliet en términos de su obra, y le permite incluso dialogar en términos de los tiempos de producción, que era la pregunta que quería que la pregunta no, el tema que quisiera que nos hablaras, como cuántos tiempos tuviste que cruzar, como mayoras, producción, clima, etcétera, y cómo eso derivó en el resultado visual, o sea, cómo las complejidades del manejo del tiempo en esta obra derivaron en la obra que ustedes están viendo. Es decir, no es como Juliet se la imaginó así y así la va a hacer porque es como fruto de la musa modernista que le dice graba mujeres en territorio mirando, sino que el paso a paso afecta la obra y desarrolla otra obra, o sea, finalmente vemos otra obra. Justamente porque no hay actriz. Sí, exacto, hay los códigos del curador mestizo no sirven, es como la actriz repite un guión, como venga su merced, míreme, como yo le digo que me mire tanto tiempo, chao. Que hay una cosa muy bonita en relación con la mirada, justamente, y pues lo hablamos mucho con Juliet, y es el tema de resistencia, lo mencionó ahorita, ¿no? Como del sombrero que obliga siempre a agachar la mirada.
Y si uno mira los 4 videos, hay un momento muy bello en el que siempre, y eso no sé si hace parte de una cosa de dirección o de algo que se dio naturalmente en el proceso, ellas levantan la mirada, ¿no? Están mirando el territorio de una forma que es absolutamente activa en relación con ese paisaje, con ese territorio, que no corresponde con la sumisión de la buena mujer en la manera en la que se figura para el matrimonio, ¿no? Y que se figura en relación con ese peso. Y que de nuevo, sí, no es necesariamente como una instrucción de miren hacia arriba, ¿no? como un acto de resistencia, sino que es verdaderamente un acto de resistencia de quienes están apareciendo en el video. Sí, entonces, bueno, pues lo que les decía, primera parte, todo eso desde el acercamiento y todo a través de una persona que toma la vocería, que es mi madre, y en otros momentos pues ha sido mi tía también la que me acompaña y la que me guía con las personas a las que debo acercarme, ¿no? Las que han conservado estos collares, porque entonces cada una tenía un valor muy importante para mí, bueno, se volvió muy importante dentro de ese proyecto porque está, por ejemplo, Mama Cayetana, que ella me contaba que en su familia no tuvo collares, porque cuando estaba muy niña en su casa, que es una casa de adobe, llegaron unas personas y le abrieron un hueco a la pared al cuarto de sus papás y se robaron los collares. Entonces su familia se quedó sin collares. Entonces, pero con el tiempo empezaron a llegar otras personas a empeñarle estos collares por necesidad de dinero. Entonces ella les daba dinero y se quedaba con los collares mientras ellos podían regresarles ese dinero. Muchas personas no regresaron por esos collares, y en otras ocasiones ella empezó a comprar estos collares. Entonces se volvió una coleccionista de cruceros. Entonces también empieza a darse cuenta que hay muchas parejas que se quieren casar, pero no tienen todo el atuendo. De pronto porque han sido mujeres no muy juiciosas, o porque también de pronto no tienen tierras y no tienen para tener animales, no tienen para tener su anaco, no tienen para tener su sombrero. Hay varias cosas que empiezan a ir en la construcción del atuendo, ¿no? En prepararse para ser una mujer casada o ser una pareja en matrimonio. Entonces, ella empieza a mandar a tener unos anacos, unos sombreros, a construir todo el atuendo del matrimonio, de modo que la gente que no tenía todo su atuendo se acercaba a ella para prestarlos, y ella se los daba, les prestaba los collares, el anaco, el rebozo, todo, hasta el sombrero, y así se podían casar estas personas. Es un trabajo como una labor social, ¿no?, que hace ella con la comunidad, porque ella sí conserva todo el atuendo y es la única persona a la que pueden recurrir para poder vestirse ese día. Y a cambio pues ella recibe una invitación a la fiesta o le mandan torta. Entonces ella es feliz como con esa dinámica que tiene dentro del territorio. Entonces con ella, y pues su casa también es bastante particular, la persona que le construyó la casa tiene varias pinturas pequeñitas del día del matrimonio. Encontré imágenes hasta de Simón Bolívar. Su casa era como una colección de imágenes bastante curiosas. Le gustan mucho las imágenes, las fotografías, entonces conservaba muchas fotografías chiquitas de su familia y cosas viejitas, cosas católicas también. Era una mezcla como de cosas en toda esta casa. Y pues gracias a ella fue que pude hacer algunos dibujos, algunas fotografías de estos collares. Nunca hubo una complicación por ese préstamo, ¿no? Ya entendiendo que yo hacía parte del territorio, que mi árbol genealógico estaba sembrado ahí en el territorio, pues ya ella me podía prestar los collares sin ningún inconveniente. Yo quiero agregar eso, y no sé si eso entra en los tiempos, porque pues fue mi experiencia cuando estuvimos allá, y es que pues conseguir los collares era una pesquisa tremenda. Yo visité con Juliet pues como apenas dos casas en ese momento, y una reticencia enorme a dejarnos ver los collares y pues a prestarlos muchísimo menos, inclusive a contar de dónde venían los collares, porque también hay unas relaciones de autenticidad con los collares, un poco lo que está diciendo Juliet también digamos de trayectoria de una familia en relación con esos collares, de intercambios en los que muchas familias han perdido los collares porque se los han cambiado por baratijas, los han mandado a arreglar siendo collares de plata y se los replican y regresan collares que ya no son de plata, bueno, etcétera. Entonces es una pieza con
significado muy importante que no es sencillo tampoco encontrar. Y dentro de esa idea de que se construyan muchas imágenes, en algún momento también se pensó en hacer una cartografía un dibujo que iba a ser una cartografía del mapeo de los cruceros. Eso no sucedió porque no era tan sencillo como pensábamos que podía llegar a ser. Pero pues sí, hay también como toda otra etapa de poder acceder realmente a estas normas y a estos objetos. Sí, bueno, eso fue como con la primera persona a la que me acerco por sugerencia de mi tía, pues ya la conocía, mi tía también ya había pasado por el matrimonio. En el caso de ella también le tocó pedir los prestados porque en la casa por parte de su esposo sí había solamente un par de collares, un par de cruceros, y el resto sí le tocó prestarlos. Entonces ella me dijo, mamá Cayetana es la encargada de arreglarnos esa tarea porque las mujeres que no tenemos estos collares pues tenemos que acudir a ella. Entonces a ella la conozco, es la primera mamá que conozco para esto. La segunda persona es mamá María Jesús, ¿verdad? Ella es una mamá muy querida, me abrió las puertas de su casa con mucho cariño. Su esposo igual, ahí está Manuel Jesús. Dos personas que me recibieron y comprendieron que había una necesidad por la conservación de la memoria. Ellos ya casi que lo entendieron desde ahí. Entonces hubo una preocupación ya de ellos por compartir esa experiencia. Con las otras tres mamás habíamos hecho las grabaciones cerca de su casa, en la huerta de sus casas, la que está al lado, la que está a la mano, pero con ellas sí caminamos hasta su lugar de trabajo, que es como la huerta más grande, ¿no? Donde tiene los cultivos más grandes y se queda más arriba en medio de las montañas. Entonces coincidir con ella, que fue con la primera mamá que empezamos a grabar, muy difícil, que es lo que decía Guillermo ahorita, que fue coincidir uno con el clima, porque una de las intenciones que tenía este proyecto era que tuviera una atmósfera fría, ¿no? del páramo, y estamos cerquita a las dos lagunas, entonces quería que la atmósfera fuera con mucha neblina, con mucho páramo, y coincidir con eso es difícil. El clima siempre ha sido impredecible, las fechas también, en algún momento tuvimos que esperar un mes, 2 meses para que empezara a llover otra vez. Lo bueno fue que, bueno, por un lado la pandemia me dio ese espacio para esperar, luego que volviera a llover, y luego el tiempo de la mamá también, ¿no? De sacarla a ella desde su espacio de trabajo y meterla en otra situación que no comprendía también muy bien. Coincidir con el tiempo del equipo de producción también es otra tarea, porque se tenían que trasladar desde Popayán hasta Guajira. Yo no cuento con todos los equipos para las grabaciones y los proyectos se han hecho pues claramente más ambiciosos. Siempre he querido como incluir más cosas. Y la pandemia. Sí, esa pandemia, claro, nos corrió todo y las distancias que no son tan largas porque estábamos a una hora de distancia de Popayán. Pues la pandemia, claro, que nos alejó muchísimo más. Entonces, coincidir con esas tres cosas siempre fue difícil, ¿no? El clima, por un lado, porque quería lograr la atmósfera, el tiempo de las mamás y el tiempo del equipo de producción. Son tres cosas que empezaron a condicionar todo. Hubiera querido sí también poder contar con más mamás dentro de esta acción, pero ya poder pensar y relacionarlo con el lado espiritual, el número 4, y pensar también un poco en las condiciones que nos dan, pues todo lo que sucedía, el contexto y esto, pues hace que sea un poco más específico, ¿no? Que sean ciertas mujeres las que puedan participar acá en este encuentro. Otra de las mamás es la hermana de mi abuelo, que también tiene sus collares. Una de sus hijas ya se casó, entonces ella no se los ha querido dar, o sea, a pesar de que se casó no se los dio, sino que todavía los guarda y está esperando que llegue otro momento, o que pasen otros años más para poder traspasárselos a su hija. Hay otra mamá que, bueno, ella es un poco más joven y también conserva los collares, todavía los guarda, todavía no ha pensado, no ha decidido a qué, y bueno, prácticamente no era porque tampoco tiene hijas, entonces ella los tiene. En el caso de mamá María Jesús, ella tampoco tiene hijas, no tiene hijas, pero su hijo mayor ya se casó, entonces estos collares van a pasar a ser de su nuera, en ese caso, para que siga ese ritual, ¿no? De transferir esa memoria. Entonces, bueno, todas estas cosas empezaron a condicionar el trabajo, los tiempos de grabación también, nos
nos tomó varios encuentros poder hacer las tomas, algunas se repitieron, se hicieron pruebas de paisaje en días que pensábamos que iba a llover y entonces como que siempre se perdía gran parte de eso. Pero con las otras mamás donde grabamos en sus huertas se dio muy bien, todo fue muy fácil porque pues era simplemente que ellas volvieran a su sitio de trabajo en el que habían estado todo el día o en el día cuando llegábamos temprano pues solamente era que ella nos diera el espacio y era que caminara en medio de su cultivo, ¿no? En medio de la cebolla, de la papa, de lo que tuvieran. Entonces no son acciones que se hayan como casi que premeditadas. Yo tengo una imagen en la cabeza, pero otra cosa es como lo que sucede ahí, cómo ella va a caminar, el ritmo que ella tiene para caminar, por dónde quiere caminar, en medio de qué. Entonces casi que todas esas decisiones las toma ella, porque pues es su huerta. Entonces yo no puedo entrar allá y decirle que camine en medio de lo que ella ha sembrado, porque tampoco conozco si hay semillas o cosas sembradas ahí en medio de la tierra. Entonces lo que se hace es preguntarles por dónde quisiera, grabar esa caminata y ella ya sugería los espacios. En esa forma de pasar. Aquí pues, es necesario también que ustedes tengan en cuenta que Juliet es hija de un proceso de formación universitario en artes que se llama investigación-creación, a diferencia de generaciones anteriores donde la creación tenía que ver más con la inspiración. En este caso, esta generación, sobre todo profesionalizada, entiende el hecho creativo no como una fortuna de cada como al misticismo de una idea llega y aprovecho esa idea y ojalá esa idea me coja trabajando, sino más tiene una idea, la idea se cruza sobre todo con contexto y en ese cruce con el contexto se toman decisiones constantemente para llevar como a término una de las posibles etapas que tenga la obra. Digo esto para que ahorita hables porfis de la banda sonora del video y de esas dos como variables que tienes, para después, yo creo que ya para cerrar, que hablemos sobre ese posible tránsito que puede tener la obra, ya sale de como de la zona mestiza y llega al resguardo, y bueno, ¿qué esperas con eso? Que es como un albur, que puede que sea un éxito o un absoluto fracaso, es como una apuesta. Entonces, respecto a ese proceso de investigación-creación que opera en este video, entonces la sensibilidad de la artista apunta así, sobre todo como a dar cuenta de esas lecturas etnográficas, a tomar nota, a tener muy clara como la posición de sí misma dentro de una genealogía. Es decir, allá no es tanto el usted no sabe quién soy yo, sino es más cómo me ubico dentro de flujos familiares y de relaciones que llevan, por ejemplo, a quitarle tiempo de vida laboral a una persona que lo tiene perfectamente prediseñado para ello y no va a sacarle tiempo para que la filmen o para que le filmen los pies, ya como quiero filmarle los pies. Sí, y que además, otra cosa, que además no ve en ese gesto utilidad ni rentabilidad pragmática, es como bueno, ¿y qué? Y en ese y qué, igual la negociación, a mí me parece que dentro de esos tiempos el más sociológicamente valioso es el de la negociación con sus tiempos de vigilia, que son personas ya mayores que tienen como ya un modus operandi clarísimo para su devenir despiertas y además negocian con una persona que le pide como venga, deme de su tiempo un poquitito para que yo la filme en terreno. Y digamos que un elemento que le faltó comentar a Juliet es que 2 videos quedaron con sol y 2 con el entorno de invierno, de neblina que idealmente estaba deseando. Y esas 2 iluminaciones, otra vez cuando uno se mete en la videoproyección, esas 2 iluminaciones también dan otras lecturas, uno se puede poner poético, ¿no? Como, entonces esperanza, en la pandemia, menos mal, el sol va a salir mañana y la vacuna y ya me vacunaron, no, nunca me van a vacunar, en fin, pero sí, o sea, puede ser muy oscuro, ¿no? Menos mal no. Pero respecto a esa investigación-creación, vuelvo otra vez, la postproducción de este video va también por capas. Una que apunta a la realización de las piezas audiovisuales, que es sobre lo que va a hablar Julia ahorita, sobre todo como eso de lo que yo denomino banda sonora, y otra respecto al montaje. Entonces en el montaje, reitero un elemento que ya mencioné antes,
En el montaje, Juliet logra, porque eso es como una estrategia museográfica odeonesca, como las pantallas de 2 vías, que me recordó con Ana María Montenegro, que acá precisamente en la nota se ve una pantalla que uno la veía al lado donde los pobres veían el cine antes, que era con los subtítulos al revés. Una muy buena obra del año pasado. Entonces, en este caso también se utiliza, ¿cómo se llama la tela? Eso se llama litasol, como Okay. plástico. Okay. Entonces, se utiliza en términos ventajosos para la obra lo que permite la tela respecto a verla por 2 lados, y al lograr eso también nos obliga otra vez a que recorramos, ¿no? O sea, no estamos viendo un video de manera frontal, como en pantalla plana, sino que cuando nos movamos podemos, desde nuestro movimiento, otra vez recupero con esa parte kinésica, desde nuestro movimiento, Juliet nos puede poner a dialogar, a que nosotros hagamos algo como una edición respecto a qué video va a dialogar con qué video, y construyamos una narrativa en un video que inicialmente no es narrativo. En ese sentido estaríamos hablando como de video experimental, sin llegar pues al video arte colonial, que es aburrido y pero no mal, no. Entonces, digamos que cerrando esto, creo que es muy importante que Juliet destaque lo de la banda sonora, porque marca como un yo lo veo como un cortocircuito entre las aspiraciones de la artista investigadora de origen indígena que se forma con criterios de universidad mestiza occidental, y un posible desarrollo, ojalá, de la presentación de esta obra en territorio en resguardo, donde, insisto, puede salir todo muy bien o todo muy mal. Bueno, el tema de las canciones. En Resistencia, bueno, tomo como referencia, es otro performance con el que trabajé con más personas. Y en este video, pues sí se pensó una canción, se pensó en una persona que pudiera hacer una edición de la música autóctona misma, y se hace una variación de esa canción para Resistencia. Es más específica para ese ritual. Y para este video de cruceros, lo hago de otra forma. Pienso en los músicos que ya han grabado sus canciones, que ya está remasterizado, que ya se divulga por medio de las emisoras, y que han hecho una recolección también juiciosa de las canciones autóctonas del territorio. Yo solamente pues, lo que hago es acudir a ellos y pedirles que pueda tomar una de sus canciones, y es la del funeral. Entonces, en un momento antes de colocarle esta canción a los videos, pues pensaba, ¿no?, en que de pronto las mujeres se podían ofender, porque pues estoy colocando una canción de funeral para unas mujeres que están muy vivas ahorita todavía, ¿no? Pero lo hice con la intención de recordar o de conmemorar que gracias a las mujeres que vivieron desde la colonia, o a ese encuentro violento, y a esas mujeres que murieron, a los hombres que también murieron por la defensa del territorio de la comunidad indígena, pues gracias a esas personas que en un principio como que cambiaron la visión sobre estos collares, y que se apropian de ellos para hablar sobre su árbol genealógico, sobre sus mamás, sobre sus abuelas, pues cómo logra llegar, cómo gracias a ellas logra llegar hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de que son muy poquitos, que son 4 o 6 pares que carga cada mujer hoy en día, pues dan cuenta de esa práctica, ¿no?, que tiene la mujer, y que no la olvida, y que persiste en tener que heredarlos. Entonces pensaba en esas mujeres que ya no están y que no nos acompañan en este momento, y bueno, que también en mí despertó mi recuerdo o la memoria por mi abuela, ¿no?, y cómo ella se preocupaba por heredarme ciertos conocimientos que desde muy chiquita no los comprendí, no, siempre se desviaron por otros lados en mi cabeza, estaba en la edad de mi adolescencia, y que ahora con todo este recorrido que hago por medio del arte, pues hace que comprenda que ese valor, y en este caso los cruceros, tengan un valor de memoria demasiado importante, ¿no?, y que se vuelvan un punto de reflexión para la comunidad, porque al final es recordarnos entre nosotros por qué existen y por qué están ahí. Y bueno, pues el trabajo que en general se ha venido haciendo desde el cuerpo como individuo en un espacio, una experiencia muy individual, es lo que me ha llevado a entenderme o
hacerme como un autorreconocimiento, como una mujer que pertenece al territorio indígena, que pertenece a un territorio, porque hay, en medio de esa transición de mi niñez a mujer adulta, pues empieza a verse confusa mi construcción de identidad de mujer indígena, joven dentro del territorio, y empezar a caminar y a explorar el cuerpo desde los medios digitales, desde la fotografía, el video, pues son las herramientas que me permiten acercarme a la comunidad. Y este otro proceso que ya son a través de los rituales y que son rituales colectivos, pues es lo que me ayuda a autorreconocerme, ya definirme como una mujer indígena. Entonces, hay rituales que no me los hicieron, en los que no estuve, en los que mis abuelos y mi mamá no vieron necesarios, pero que el arte me ha exigido que los comparta y que vuelva a explicar dentro de esa memoria y que vuelva a revisarlos y vuelva a practicarlos. Entonces, en un principio sí fue muy individual, empezando a revisar mi cuerpo, despojarme un poco del vestuario, del atuendo, de toda la simbología que carga y que no entiendo, no comprendo su color, no comprendo toda la simbología que lleva, y que la única forma de entender mi cuerpo como un cuerpo autónomo también, pues es despojándome de todo eso, de toda esa carga cultural que se representa a través de la vestimenta. Y en un comienzo pues empieza a ser una relación de mi cuerpo con un elemento simbólico que es el chumbe, que fue la juraduría que me hace Guillermo Vanegas, donde yo me chupaba 4 veces todo el cuerpo desnuda, esperando a que ese cuerpo como que en algún momento se corrigiera o se modificara físicamente, ¿no? Para que encajara dentro de las exigencias culturales de mi comunidad. Pero también se volvió como una idea muy utópica, porque pues no iba a suceder, no iban a haber esos cambios de manera física y que no se iban a ver de manera inmediata. Entonces la conclusión a la que llego es que esas diferencias o esa experiencia como de identidad que se da por fuera del territorio, y porque empiezo a estudiar artes en la ciudad de Popayán, y que empiece siendo una idea de querer alejarme del territorio, pues al final es lo que me permite volver, reconocerme e integrarme con mi territorio, volver a mi familia, volver a un centro. Y pues ha sido el camino más largo que he tomado para entenderlo, pero ha sido un camino bastante espiritual al final, pues como logro conectarme con las intenciones de mi abuela, ¿no? A entender ahora sí porque ella me recomendaba, o sea que ya no, en este momento ya no son exigencias de sumisión o que tengan que cumplir bajo un rol estricto de una buena mujer indígena, sino que hay un conocimiento más allá, ¿no? Que va más allá de esa tarea, sino que es una cosa que exige conectarse con la memoria de otras mujeres que han estado caminando en el territorio, que han estado tratando de comunicarnos algo y que se manifiestan a través de los colores, del tejido, de los rituales, pero también pues como que toda esa experiencia de ser una buena mujer indígena pues la mezclo con esta nueva experiencia mía que es en la ciudad, desde el conocimiento occidental, desde esa experiencia que ya no se puede cambiar ni se puede borrar, pues ya es un camino que se ha recorrido, pero que esas dos herramientas, pues del estar en la ciudad, de trabajar con los medios digitales, ¿no? Y todos estos medios muy foráneos al territorio, pues es lo que al final me lleva a mi centro. Listo, entonces ya para la última. Sí, eso. Entonces yo quería que hacer una pequeña introducción, es que en el campo artístico colombiano hay zonas cuánticas que no se pueden medir. Una de ellas es los premios de adquisición. He sabido de artistas que tienen insomnio después de que se ganan el premio de adquisición, porque es como, ¿y dónde está tu obra? Como, ni idea. La historia misma del arte colombiano lleva a eso. Por ejemplo, el premio que recibió Beatriz González por Apuntes para una historia extensa era un premio que daba Propal. Y uno va a buscarlo como historiador del arte, como, quiero ver pues esta obra que pues Propal pagó, etcétera, y que es importantísima dentro del recorrido de un artista, que es importantísima, y ni idea, esa obra está en los recortes de prensa y el archivo de Beatriz González. En este caso, en el caso de Juliette se acerca a la zona cuántica, se pone su armadura cuántica y realiza una pregunta específica respecto al destino de su obra para entrar en un diálogo con la institución, que es premios a la Modiano, premios de adquisición, etc., para integrar ese diálogo con la institución y empezar a saber cómo
qué hacer con ese ir y venir, nuevamente respecto a su obra, y plantearse un proyecto que ahorita mismo es un boceto, es que estamos hablando como el boceto del boceto, que después de que termine esta etapa que es su exhibición en Odeón, adquirirá otra forma. Entonces, la artista que hace investigación, creación, no deja de pensar en su obra y la deja perder en el hoyo negro de los premios de adquisición, sino que dice, no, ven acá y dialoguemos, porque eres resultado de un esfuerzo deliberado, de un trabajo curatorial permanente, sí amenazado por la crisis de la pandemia, pero que no sucumbió a la cancelación, por ejemplo, sino que continuó, y ahorita mismo pues estamos en su momento de cierre. Entonces, bueno, pues lo que les contaba ahorita era que el proyecto empieza siendo una forma como de entenderme y comprenderme dentro del espacio, dentro del territorio de mi familia, y la mitad de ese caminar siempre fue a través de mi cuerpo, siempre se representó a través de él. Y hasta hace muy poco es cuando empiezo a trabajar de manera colectiva y a involucrar a estas otras personas a que trabajen conmigo dentro de las mingas. Y había tenido esta idea así ya de por fin presentar ese proceso dentro del territorio, pero siempre me persiguió la duda y un poco el miedo también. Para lo que estabas contando ahorita, pensar un poco en el cuerpo desnudo se vuelve bastante agresivo para la comunidad, para las mujeres mismas. Con lo del tema del matrimonio, que la mujer la cubren con muchos anacos, con muchos rebozos, el sombrero, todo eso que la condiciona. Y entonces en las conversaciones de mi familia era, pero ¿por qué es necesario para usted tener que quitarse todos estos tejidos, todo lo que nosotros le estamos heredando, y lo haga a un lado y tenga que presentar su cuerpo para tener que hablar? ¿Qué necesidad hay para eso? Y recalcándome nuevamente en donde vivimos, usted sabe en qué territorio vivimos, usted sabe cómo son las costumbres en este lugar, cómo son los hombres aquí. Y entonces, piénselo otra vez, regresa ese consejo, vuelva a pensar las cosas. Yo creo que por ahí no es, de pronto pensar en el cuerpo desnudo no sea una forma de hacer estas cosas, de hablar, o de decir, o de casi que denunciar esa convivencia violenta entre un hombre y una mujer dentro del territorio. No era una forma ni era una opción poder hablar de eso. Y claro, entonces cuando empiezo a hacer los primeros performances me lleno de muchas dudas y a pensar, pero es que yo no tengo muchas cosas claras, y siquiera tenía como 3 preguntas en la cabeza, que era lo que me impulsaba a hacer el performance del chumbe, del persí. Y pasa mucho tiempo después para volver a acercarme al cuerpo y pensar, por ejemplo, en la señorita, que es otra de retomar rituales de hombres que se disfrazan y que solo son ellos en esa participación, en la necesidad de negar a la mujer porque entonces no permiten su presencia, pero la necesidad porque tienen que disfrazarse de mujeres también. Entonces, y eso vuelvo y lo toco a través del cuerpo desnudo, otra vez cubriéndome el rostro como esta mujer mestiza, de esas mujeres jóvenes que quieren parecer mestizas. Y bueno, había una secuencia de imágenes alrededor de esto. Entonces yo pensaba en ese momento, no creo que sea capaz todavía de conversar toda esa experiencia íntima, porque eran cositas dibujos muy pequeños, que en el solo dibujo ya creo que se sentía un poco la timidez de querer hablar de eso. Y entonces eso me tomó mucho tiempo para poder pensar en otro tipo de trabajos, y creo que era necesario esperar, porque entonces vino el trabajo colectivo, vino el trabajo en Minga, y el trabajo Mingas, que me hacen entender que las mujeres acuden en necesidad de otras también, y que no solamente hay unas exigencias entre ellas o un señalamiento, sino que también en medio de todas esas exigencias ellas mismas se ayudan, se colaboran para que la mujer resista o persista dentro de ese rol de buenas mujeres indígenas. Entonces, después de esos procesos de diferentes videos, performances, mingas que he hecho con diferentes mujeres, pues ahora siento y creo que ya ahora sí es necesario poder compartirlo y tener una conversación. Creo que si hubiera sido antes no lo hubiera logrado muy bien. Creo que ahorita hay mucho que conversar, hay muchas más preguntas, más inquietudes que quisiera sembrar dentro del territorio, dentro de las mujeres jóvenes, dentro de esas mujeres nuevas que estamos creciendo allá, y que compartimos estos dos lados, ¿no? el lado urbano y lo rural. Y entonces este último proyecto creo que es el que ya me ha impulsado a tener una idea más clara
de cómo poder crear esos espacios de conversación en la comunidad. Entonces, bueno, pues ahí en la cabeza tengo quisiera poder tener estas proyecciones en la vida de cada una de esas mujeres, conversar con ellas, a conocernos, porque pues nos conocemos por apellidos, por veredas, sabemos quién es quién, pero no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos en una misma sala a conversar y conocernos y escucharnos cuál era qué era lo que pensaban de esos videos que habían surgido. Entonces, tenernos en un mismo espacio pues ya fue una cosa, pero ahora lo que les despierta de ellas es las ganas de que ese video o todo ese proceso lo conozca también su familia, y ya no solo su familia, sino que la vereda, y creo que también va creciendo hacia la comunidad. Entonces, con ese encuentro y siendo bastante emotivo para todas nosotras, claro, ya está ahora la intención más clara de poder hacer nuestra primera proyección en la vereda a la que pertenece cada mujer, y que eso ya pueda pasar ya luego a un espacio más de conversación, un poco más académica, podría decirse, porque tenemos una universidad MISAC dentro del territorio. Entonces creo que puede ser un buen lugar, porque pues todos los estudiantes son MISAC, los maestros también son MISAC, entonces creo que puede ser un buen escenario para empezar a reflexionar sobre esto que se está exponiendo, ¿no? En un momento sí es bastante íntimo, y ahorita siento que, bueno, por lo menos hay un poco más de herramientas, un poco más para contar, y que se puede hacer. Y bueno, esta ha sido la oportunidad la que me impulsa a hacer esto. O sea, tenía que pasar por ese proceso. Creo que antes hubiera sido un poquito apresurado para mí. Bueno, pues yo creo que cerramos con ese futuro de lo que va a ser, lo que va a pasar con este proyecto que está acá, y bueno, quizás me imagino que con Resistencia también habrá ser. No sé si haya preguntas, abrimos un pequeño espacio de preguntas si las hay. Pues nada, Juliet, agradecerte como el tiempo y a ustedes por el espacio que abrieron. Es como un momento muy chévere poder acercarse a Juliet y conocer como no solo esta obra, sino todo ese trabajo que ha ido desarrollando con la comunidad. Y me asaltan, pues yo quisiera hacerte 10.000 preguntas porque vengo siguiendo tu obra hace algún tiempo. Y la primera, pues que creo que la empiezas a abordar aquí con esta última reflexión, es como tú decías que te sientes, primero fue como un descubrirse mestiza y luego como un descubrirse parte del territorio en el cual te concibes hoy. Y mi pregunta, la primera que quisiera hacerte es, ya nos dices que esto seguramente volverá a la comunidad y se hará una presentación, pero las otras obras se han mostrado dentro de la comunidad. Específicamente me interesa la recepción de La Señorita, por ejemplo. En ese no, lo conoce mi familia, lo conoce solo mi familia, mis tías, mi mamá, mi hermana, mi abuela la llegó a conocer. Sí, eso es como, esa recepción como es. Sí, bueno, no le pareció, digo, pero ¿por qué? Solamente, pero ¿por qué? No lo comprendió. Pero en el caso de mis tías, pues con las que converso más, o que sea más el tema de la conversación con ellos, lo que les decía siempre es recordar en qué contexto se vive y bajo qué condiciones uno es mujer indígena ahí. Entonces, pero bueno, hoy en día siguen persistiendo los dibujos de cuerpo desnudo. Creo que ahorita pienso en el cuerpo como una necesidad del cuerpo, de actuar de una manera autónoma, no solamente moviéndose en el espacio, sino de pensamiento también, y creo que poder seguir insistiendo en el cuerpo desnudo es eso, hablar de la misma libertad con la que he podido estar en los dos espacios, en la que ya por fin me siento parte de la familia, pero no porque me hubiera sentido como una mujer mestiza, sino porque las exigencias desde chiquita y bueno, el temperamento, o no sé, en ese momento en el que tenía que aprender a tejer y solo se me daba jugar o estar trepada en un árbol, pues eso ya hacía que me dijeran en la casa de que yo no era una mujer mestiza. Usted recordarme todos los días, es que usted es una mujer indígena, usted no es una mujer mestiza, usted no puede actuar de esa manera, o es que usted quiere
parecer como esas mujeres que no tocan nada, que no hacen oficio, que no tocan las ollas tiznadas, que no cogen una pala. Usted no es esa mujer, usted no pertenece allá, usted pertenece aquí. Pero entonces siempre se me recordó eso como una forma de decirme que también estaba cerca a que me llegara mi primer periodo y que iba a tener esposo. Entonces siempre está ese salto de niña a mujer adulta, no hay ese espacio de mujer joven que puede tener novios y experimentar, sino que está ese salto ya inmediato, que hay una persona que la está mirando y que en algún momento la puede pedir el matrimonio. Entonces, y que me iba a llenar de hijos además. Entonces, esas exigencias siempre fueron recordarme que pertenecía ahí y la rebeldía hace que yo quiera irme, como alejarme más bien de esas exigencias, de no compartir eso, de no tener que casarme o tener hijos y pues por parte de mi abuela también siempre me decía, es que es mejor que usted estudie y que esté más cerca del conocimiento occidental a que pertenezca a un lugar donde la van a maltratar, donde el machismo es muy fuerte y donde yo he vivido una experiencia demasiado difícil y que no le quiero que la comparta. Entonces, con eso también las ganas de irme se hacen más fuertes. No me reconozco como una mujer mestiza, en ningún momento creo que no, pienso que no, pero sí me siento confundida que si las acepto, si acepto todas esas exigencias, pues es asumir ese rol de mujer de casa, de oficio, de agachar siempre la mirada, de ser una mujer sumisa. Entonces siento que eso fue lo que me impulsó a querer salir, pero el hecho de salir y pensar en que ya no iba a ser parte de todo eso, pues es un trampolín para volver al territorio. ¿Puedo hacer otra pregunta? A mí el concepto de mestizo me cuestiona mucho en tu obra y mientras escuchaba a Guillermo a mí pues me hace pensar mucho porque hasta que, o sea, estamos hablando de unas categorías como si estuviéramos hablando de una pureza de las categorías y yo considero que la comunidad MISAC, y es una opinión personal, es una comunidad per se mestiza, es decir, ya el hecho de que usen un crucero, esa influencia de lo cristiano o esa misma influencia de lo que podríamos denominar occidental en su vestir, ¿sí? Ya nos está hablando de una transformación que sucedió desde el siglo XVI, digamos. Entonces hablar de lo mestizo o no acá me parece interesante justamente porque ¿qué finalmente es mestizo o por qué seguimos apelando a esas categorías cuando creo que deberíamos pensar en categorías más amplias? Entonces por eso lo reflexiono, más que hacer una pregunta me parece como un elemento de reflexión. Y lo siguiente es, pareciera que hay un interés muy fuerte por tu trabajo, podríamos denominarlo en términos de género, ¿sí? Pero ¿cómo te sientes enfrentada a un trabajo de género cuando tú misma estás reivindicando el lugar de tu comunidad que es así? No sé si pudiéramos hablar un poco de eso, porque me parece interesantísimo la crítica que generas, pero al mismo tiempo la enunciación que realizas desde tu comunidad. Bueno, pues para acercarme a lo que estás diciendo, empiezo con lo de Chumel, lo que les contaba ahorita, como que hay una serie de preguntas ahí en las que digo que no encajo dentro de esas exigencias de valores culturales indígenas y por eso esa necesidad como de tener que corregir unas cosas, ¿no? Pero que al final no se corrigen por la misma experiencia por la que he vivido y he pasado. Y luego viene la señorita que me ayuda a pensar en más en lo que me estás diciendo, porque es un ritual que se une mucho a la parte espiritual, pero también tiene un contexto más social y político, porque vienen entonces personajes que representan la cotidianidad del MISAC, y entre ellos está el de la señorita, ¿no? Que es el del trabajo del que yo empiezo a hablar, porque recordaba mucho lo que es mi abuela y mis tías diciéndome que yo no soy una mujer mestiza, que una mujer mestiza es aquella que está en la ciudad, que no tiene los conocimientos de la tierra, que no tiene conocimiento del lado espiritual, que no tiene conocimiento de las prácticas culturales, sociales y comunitarias, que no carga su atuendo.
y que si cargara una de ellas pues también no haría parte porque le hace falta el resto de estos otros elementos. Y por eso también empiezo haciendo este performance como una forma de burla de mí misma, ¿no? Como de esta mujer que no, de pronto no se alcanza a identificar bien en ese momento y que todo eso es, no sé, exigencias o esta forma de decirme a mi abuela que yo pertenezco a la comunidad y que no soy una mujer mestiza, pues era como el mismo monólogo que hacían los hombres en medio de este ritual burlándose de la mujer mestiza, ¿no? Que es esa mujer delicada que está en la ciudad y no recuerda su origen. Pero también se burlaban de manera más específica de las mujeres jóvenes que se iban de su territorio hacia la ciudad y entonces empezaban a trabajar en casas de familia, en las industrias o bueno, donde pudieran conseguir un trabajo y que cuando se iban y regresaban ellas olvidaban todo, entonces eran como que negaban de dónde venían. Entonces cambiaba el acento de la voz, cambiaba su forma de vestir, cambiaba su forma de hacer las cosas, entonces ya no quería hacer nada en la cocina, por ejemplo. Entonces los hombres lo que hacen en esa fiesta es burlarse de esas nuevas formas que trae la mujer de hacer las cosas. Y en eso pues yo decía es que se pareció mucho cuando se burlan de mí en mi casa, porque no tenía esas cosas, no las hacía. Entonces para mí fue conectar esas dos experiencias de ese ritual de los hombres y poder involucrarme en un espacio donde no se le permite a la mujer participar, una forma de revelarme en ese baile, de decir, hay ese tipo de experiencia, pero también es una reflexión, o sea, yo entiendo lo que está pasando, pero pues hay un contexto que influye en esa construcción de identidad y que no podemos como vivir alejados de todo lo que sucede alrededor y que la identidad indígena se vea afectada, ¿no? Lo que estás diciendo ahí. Al final hay un sincretismo que viene desde muchísimo tiempo atrás, pero esa forma de burla también es como una forma de decirle a las personas o a los jóvenes como usted está olvidando sus raíces. Pero no es muy clara, no es exigencia, porque es una cosa muy burlesca, no es algo que se le aclare a esa persona. Y es lo que me pasa a mí, por eso como que me alejo y empiezo a tomar esos términos como de mestizo, que me siento en la ciudad y no sé qué. Pero más bien eso es lo que me permite sí, pensarme, ¿no? Cómo se ha ido construyendo mi identidad, cómo ha sido mi proceso dentro de la comunidad. Y el otra acción que yo hago, que es Night Shop, que es tejiéndome, con ese video también comprendo otras cosas. Es otro ritual que también veo necesario, que es cuando a las mujeres les hacen el ritual del primer periodo, que las encierran en una casita, en una choza fuera de la casa, porque emana energía negativa, entonces afecta a los cultivos, afecta a la familia y tiene que estar alejada de esos espacios. Y en ese momento, en los tiempos que ya está sangrando, debe tener unas mochilas. Y cuando termine de sangrar, tiene que llevarlas al río, sentarse de espalda al río y tirarlas todas de espalda, para que el río y el agua pues se lleve la pereza de esa mujer y a partir de ahí sea una muy buena mujer. Entonces, todas esas prácticas de rituales, desde el nacimiento también, ¿no? La mujer cuando está embarazada, el médico tradicional o la partera le empieza a hacer unos baños de plantas, cuando nace el niño también empiezan sus primeros baños de planta y eso quiere decir que el médico tradicional y la partera lo que están haciendo es atar a ese nuevo individuo con la naturaleza, lo están haciendo parte del territorio. Y esa parte espiritual es muy importante para la comunidad y que si no se comparten esos rituales uno no hace parte de ese proceso, se está desarraigando más de su territorio, se está alejando cada vez más. Entonces por eso también fue esa necesidad mía de tener que volver a esas prácticas, a esos rituales para poder acercarme a ellos, aunque tuviera esta edad, ¿no? Porque hay un desfase ahí de edad y de ritual, ¿no? Cada ritual coincide con una edad, pero pues yo no sé qué entre de eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que al final permite que uno sea parte del territorio. Y por otro lado, está el conocimiento del territorio, de ser activo dentro del mismo. Y bueno, y pues me he venido dando cuenta de que esos conocimientos que la mujer debe tener, pues al final sirven para que seamos mujeres autónomas. Siempre hay una limitación ahí en el tema del machismo, porque la mujer también lo fortalece dentro del territorio,
Entonces, con mi tía y en esas conversaciones empiezo a comprender que ese conocimiento del tejido, de la tierra, de ser una mujer líder comunitaria, pues va más allá, ¿no? O sea, es para ser pilares de toda una comunidad, de que no es una tarea que simplemente nos lleve a desarrollarla dentro de la casa, en la cocina, y no salir de ahí y servirle a un hombre que también es machista y que también opaca la presencia de la mujer y que simplemente sirve para los tejidos y para vestir a la familia. Y en esas conversaciones entiendo que es necesario tener estos conocimientos para que la mujer pueda defenderse dentro de su territorio y que también tenga las herramientas suficientes para defenderse fuera de su territorio, y que conservando estas dos cosas es cuando se habla de la mujer autónoma, de una mujer que tiene esos conocimientos. Creo que la crítica que hace respecto al uso de esa palabra, respecto a la obra de Juliette, en sí abre una investigación curatorial, porque podría incluso adaptarse como respecto a cómo cada curador con el que ella ha trabajado se acerca a esa noción, por ejemplo. Entonces, Juliette, los curadores o las curadoras o les curadores, y la noción de mestizaje. La noción de mestizaje dentro de la obra de Juliette en una cultura que procede de mestizaje, que es el señalamiento que tú haces. Por ejemplo, en Cruceros se nota tal cual, y es como el punto sí que tú remarcas. Y por otro lado también, como mestizo en territorio, pues, es utilizado como un elemento de peyorativo para... Sí, es un elemento de ataque a personas que se atreven a la movilidad. Allá no es de clase, es más cultural. Si es que no sé, ya no me quiero meter con clases. Pero entonces eso, como en diferentes niveles la categoría mestizo puede dialogar o no dentro de la obra de Juliette. Y además incluso me atrevería a pensar como en este posible proyecto futuro, cómo va la obra a ser interpretada en términos de mestizaje allá. Es decir, yo imaginaba, no sé, una mayora de 79 años en un video donde ella está más en términos experimentales que narrativos, es decir, no es la actriz heroína, sí, que cumple con una función dentro del relato de la película, sino es una mujer que es objeto de mirada. ¿Cómo va a ser valorado ese acto, ese video, en esa comunidad? Y ahí digamos que vuelvo como a resaltar la manera en que Juliette sofistica sus enfoques, como que sabe manejar muy bien los zooms cuando mira, y creería que, digamos, el proponerse ahorita como, me gustaría poder llevar esto allá, le va a implicar otra vez como afinar los lentes para saber qué mirar, y otra vez, qué nuevo giro va a tomar la conjugación de esa, o el uso de esa palabra mestizaje. Sí, por ejemplo, puede llevar a la tensión o puede de hecho conciliar también posiciones, porque yo les lo digo ahorita muy de pasada, pero sí, le hace parte de una generación que está mirando de otra manera la movilidad cultural, y esto ya lo recordaría lo que hemos hablado, donde el matrimonio, por ejemplo, que en esta hora pues ha sido como, y en esta charla ha sido transversal, pues, el matrimonio ya no se da como arreglado, como usted se casa porque hacemos un acuerdo, sino que el matrimonio ya se da de gente que está previamente ayuntada. Entonces como que vienen de unión libre y después dicen como a los 12 años, oye, casémonos, que en términos de modificación de prácticas de comportamiento es muy importante, y que igual o juega a repetir el rito, o no juega, se toma más bien en serio la acción de repetir el rito, y por ejemplo incluye a personajes como la señora Cayetano, que generan una intermediación intergeneracional entre la que posee el ajuar y se lo cede a esta pareja para que proceda al rito y después lo devuelvan, pero a cambio le den una torta o le inviten a la fiesta, a compartir, exacto. Entonces, como que esas múltiples capas que se abren ahí después de la pregunta que tú haces, es como si otra pregunta. Yo creo que hay un concepto que apareció mucho cuando yo estaba allá con Juliette, y también cuando trabajamos con Eider Calambás acá, que de pronto es interesante porque no se refiere a pureza o mestizaje, sino el de lo propio.
es una palabra súper usada en todo lo que tiene que ver con resistencia Misada, que es la Universidad Misada, que es la universidad de lo propio, del conocimiento propio, economía propia, derecho propio. Esa es la manera en la que se nombra como esa forma de conocer. Entonces no es ni pura, ni no mestiza, ni mestiza, sino propia. Y creo que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Juliet también, que es más ese proceso de autonomía que querer pensarse como por fuera de una mezcla o de una manera impoluta, pero sí es como de rescatar eso que se entiende como propio, que al final puede terminar estando absolutamente mezclado, contaminado o como queramos verlo, pero que sí se entiende como propio autónomo. Yo creo que ahí también hay como una base interesante. No sé si ahí hay una pregunta. Y creo que esa sería la última. Donde la colaboración y el diálogo sobre las palabras requieren profundo. Como cuando los escucho, como que yo digo, bueno, como en realidad estamos escuchando esta obra, estamos sintiendo, sin tratar de categorizarnos, porque creo que no, nuestras categorías no aplican. Entonces tiene que ser como un ejercicio más de conversación, más de diálogo, más también de cómo generamos los escuchadores esas relaciones de confianza y de escucha para entender cómo el trabajo de la artista con Juliet Morales. Que además es súper generosa con su conocimiento, porque en realidad cuando uno trabaja con comunidades indígenas, primero uno tiene que establecer unos espacios de confianza, de diálogo, en el que concertemos como conceptos, categorías, y que también nosotros un poco reducimos el ejercicio curatorial de lectura que sea ellos, sino de ellos hacia nosotros. Y lo digo porque sí, como que para mí la obra de Julia es una obra que para los procesos de vida. Entonces, entender ese proceso de vida que lleva sus tiempos y que también no tengan la necesidad, nunca vamos a comprender, ¿no? Ya yo llegué a la conocimiento hace mucho tiempo y creo que cada vez que me hablo con ella de tema de sus obras entiendo un pedacito más, porque pues es entender la autonomía de una comunidad indígena y es entender también la manera como ella usó como el arte como un medio también para repararse en el territorio y en esa medida por eso creo que es como tan generosa con el conocimiento que nos está dando, porque pues cuando uno llega a los territorios indígenas eso no es así, o sea, es mucho más, hay muchos más filtros que se entender y hay mucho escepticismo también de la manera como nosotros entendemos las prácticas de ellos. Entonces simplemente es como que a mí, digamos, siempre es la pregunta constante como es posible que hagamos el trabajo territorial con artistas que no vienen de nuestro círculo académico occidental, sino que tienen otros orígenes, ya sea en comunidades de las comunidades. Simplemente quería cerrar una conversación. Pues yo creo que ahí sí, o pues en mi experiencia con Juliet, sobre todo de ir a Guambía, pues pasa mucho de lo que tú dices. O sea, Juliet me explicaba como tú estás aquí de la forma que estás porque estás conmigo. Si yo hubiera querido ir a Guambía para ver, no sé, qué procesos artísticos se dan en la comunidad, habría tenido que pedir una serie de permisos, habría tenido que atravesar otro tipo de procesos, y yo simplemente pues llegué un poco como amiga de Juliet, ¿no? A quedarme en su casa, que también fue como un proceso muy generoso de su familia, todas las personas con las que nos encontramos, porque yo estaba con Juliet. Y digamos que el caso de Juliet tiene mucho que ver con su obra, pero también con estas relaciones curatoriales institucionales, y también con la galería, o sea, también de mercado.
justamente ese lugar en el que se mueve Juliet entre los dos universos que son el territorio y no el territorio, que igual es una cosa mucho más amplia que solamente la ciudad o la universidad o etcétera. Entonces, quizás es un poco distinto que trabajar directamente con las comunidades para uno como curador, porque hay un vínculo con Juliet que es muchísimo más fácil de establecer por como esa doble cara en la que el trabajo se mueve. Pero obviamente querer acceder a lo que Juliet accede es otra historia completamente distinta, y donde creo que los curadores que hemos trabajado con ella más como que trabajamos con Juliet y no necesariamente con eso a lo que Juliet accede, que es más una relación entre Juliet y pues, por ejemplo, estas mamas, ¿no? Esa fue una relación que yo no tuve, yo tuve la relación con Juliet. Es como también, cómo se establecen esos procesos, cómo habría podido ser que yo sí llegara a tener esa otra relación, pero quizás eso le habría dificultado a Juliet su proceso, ¿no? Que entrara una persona que no tiene ahí sí absolutamente nada que ver a también querer participar de eso que para la misma Juliet ya había sido difícil acceder. Entonces sí, también creo que es un tema de uno reconocer los límites y hasta dónde debe o no debe llegar desde ese lugar como curador. Usted decía ahorita que cuando escucha a Juliet, cada vez que la escucha aprende un poquito sobre la práctica y su relación como con la práctica de producción de obra de Juliet. Yo la escucho a usted y acabo de aprender que sí, claro, en términos de relación, la relación es de dos, ya luego con ella, dentro de una vinculación institucional para hacer la curaduría, pero ella también me permite y me ofrece como posibilidades de diálogo para poder responder a esa invitación institucional, y creo que en este punto, a partir de ese señalamiento que usted hace, la lógica de la relación con Juliet, en mi caso, ha sido a partir como de una lógica del don, donde el don es la obra, y a partir de la obra, yo, por ejemplo, a diferencia de ti, yo trabajé con obras ya concluidas. Entonces yo llego a obras ya concluidas, y lo que hacemos con Juliet sobre todo es como establecer un diálogo, y un diálogo como que pueda garantizar diferentes interlocuciones, no que sea como una entrevista a los Hansel y Jóvenes y chao, sino no, volvemos una y otra vez a ciertos puntos, preguntas, etcétera, y a partir de esos dones que ella, con los cuales me permite establecer un discurso, realizo ese acercamiento a la obra. Y si no me había fijado, pero sí, yo he trabajado con obras de Juliet ya terminadas, obras producidas en otro contexto además, y obras que además tienen una enorme carga discursiva respecto a lo que las acompañó en su realización, al proceso de recepción que tuvieron en familia, por ejemplo. Digamos que la figura de la tía, cuando hablábamos, era fundamental porque era además una aportante de discurso respecto a complejizar la idea de ir y venir entre territorio y Popayán. Y esa escucha y ese don, esa palabra que me da Juliet, me permite, por ejemplo, entender la necesidad de que el título de la exposición que hice para El Dorado sea en el idioma que fue. Me permite entender incluso como, digamos, el chiste que se evita sobre el curador mestizo, que siempre espera como, esta persona viene de comunidad indígena, entonces tiene que haber un arte activista. Entonces me ayudó a entender también como esa categorización, o la necesidad de complejizar la categorización de lo de colonial. Y por supuesto me ayudó a entender también el hecho de la acumulación de imágenes, porque en el caso de esta presentación en El Dorado había muchísimas imágenes. O sea, al contrario de esta presentación, que es súper minimalista y reconcentrada en sí misma, la otra era más barroca, sobreabundaba en registros de un mismo cuerpo. Y a partir de ahí el texto, que creo que es como el resultado final de ese diálogo, o sea, más discurso, el texto que produzco me permite mantener un diálogo abierto con la obra de Juliet. Entonces, después de Porcy, sigo viendo otros trabajos, etcétera, y de hecho veo como también Juliet escucha y toma a su favor lo que le sirve de ese discurso. Es decir, en la itinerancia que he tenido otras obras, en Porcy teníamos, ¿cómo se llaman las piezas en serigrafía? Ok,
ok, estaban estas piezas acá en la exposición en El Dorado, pero después aparecen en Celsia, y cuando aparecen en Celsia uno nota como reflexiones que ya venía haciendo. Celsia es un premio que hay en la tertulia Cali. Bueno, Celsia es una empresa de economía de energía limpia que paga un premio para hacer una exposición en la tertulia. Entonces a veces se presenta la señorita y lo que uno detecta en el montaje, en la relación con las obras, etcétera, es como un paso más respecto al diálogo que hicimos. Entonces esa lógica del don también creo que Julieta aprovecha respecto a cómo ir madurando, o sea, vuelvo otra vez también a ese punto, ir madurando las obras en cada oportunidad que tenga de mostrarlas. Bueno, yo creo que cerramos ahí. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Guillermo y a Juliet, muchas gracias.